Momento de avanzar con más títulos. Ahora nos vamos a Ecuador. César García Vélez, te contactamos nuevamente. Gracias, Andy. Muy buenas tardes en Latinoamérica. Estamos en vivo y en directo desde la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Continuamos con afectaciones por las repercusiones derivadas del fenómeno del Niño y por ello vamos a actualizar la información junto al secretario de Riesgos, quien está junto a nosotros, Jorge Carrillo. Jorge, gracias por este tiempo. Coméntenos, sabemos que hubo una emergencia durante estos días pasados en Camilo Ponce, fallecidos derivados de ellos, pero en general, primero comencemos con el balance de qué pasa acá en el Ecuador con las secuelas del fenómeno. Bien, buenas tardes a todos en DNews. Es importante mencionar, antes de llegar a las afectaciones, que nuestro país es un país multiamenaza. En ese sentido, nosotros sufrimos de amenazas como inundaciones, deslizamientos, volcanes, tsunamis y sismos. En ese sentido, nosotros especificando en las consecuencias del fenómeno del Niño, el fenómeno del Niño produce dos tipos de amenazas: inundaciones y deslizamientos. Al momento tenemos alrededor de 340 eventos a nivel nacional que están atribuidos al fenómeno del Niño, es decir, que estos eventos tienen una consecuencia directa al fenómeno del Niño. En ese sentido, las provincias más afectadas en el orden de más afectaciones son Esmeraldas, Los Ríos, Guayas y Manabí. Cuando hablamos de eventos, ¿cuáles son los más recurrentes y a nivel de afectación, cuáles son los que producen evidentemente mayores secuelas? Bien, o sea, en el término de personas afectadas, los que más afectaciones producen son las inundaciones. ¿Por qué? Porque ocupan una mayor área de influencia, a diferencia de los deslizamientos, que obviamente, a pesar de que su impacto puede ser mucho mayor en términos de afectaciones a vidas humanas, pues la influencia es un tanto menor en cuanto al área de afectación. Perfecto. Ahora sí hablemos de personas fallecidas, por ejemplo, ¿cuántas desde que se levantó la amenaza del fenómeno del Niño? Bien, eso es importante que usted menciona, desde que se levantó la amenaza del fenómeno del Niño, es decir, a partir del 29 de enero del 2024, tenemos 3 personas fallecidas. Las 3 han ocurrido por el deslizamiento que hubo recientemente en el feriado carnaval de Ponce Enrique. No es que estas personas sean menos importantes, pero 3 muertos en un fenómeno de estas características es un porcentaje reducido. Sí, de hecho, los estándares internacionales nos indican que hay que medir el indicador que nos mide qué tan bien estamos o qué tan mal estamos respecto a la gestión de riesgos de desastres, es muertes por cada 100.000 habitantes. En ese sentido, las vidas de las personas que se han perdido son sumamente importantes, pero en realidad, en un balance general, estamos controlando la situación, y esto es debido al trabajo incansable que ha hecho nuestro equipo técnico en coordinación con todos los actores del Sistema Nacional de Riesgos, es decir, con GAT provinciales, GAT cantonales y sobre todo con las instituciones que conforman el gobierno central. Si diferenciamos el tema de afectados y damnificados, porque son dos cosas distintas, ¿podemos cuantificarlas en qué medida? Sí, claro, con corte del día de ayer, y esto es importante también mencionar que nuestros datos son dinámicos, es decir, en este momento podemos tener afectaciones a lo largo del territorio nacional. Tenemos 20.000 personas afectadas y alrededor de 210 personas damnificadas. La diferencia, pues usted bien lo menciona, afectadas es que han interrumpido su vida diaria o su cotidianidad, es decir, que no han permitido salir a trabajar, etc. Pero personas damnificadas son que ya han perdido algún tipo de ser vivo, algún familiar o algún tipo de bien o alguna pérdida económica. Okay. ¿Cuántos son los damnificados? 210 en este momento, alrededor de 210. 209 exactamente. En el tema de viviendas que se han perdido. Tenemos afectaciones en viviendas de 4.371 viviendas afectadas y tenemos 38 viviendas destruidas. ¿Cómo se les asiste a estas personas en el momento que se determina que están en una condición de damnificados? Bueno, en ese sentido nosotros levantamos algo que se conoce como el EBIN, que es la evaluación inicial de necesidades, y de acuerdo a las afectaciones que han tenido, se coordina con las instituciones correspondientes. Un ejemplo claro es, por ejemplo, si se daña una vía de segundo orden, se coordina directamente con el GAT provincial. Si se daña una vía estatal o una vía de primer orden o algún puente se ve afectado, pues enseguida coordinamos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Entendemos también que una responsabilidad importante la tiene el MAGAP a través de los bonos que pueda dar para los sectores productivos afectados. Hay cultivos, sobre todo de arroz, que son los más propensos a afectarse en el tema del fenómeno del Niño. Sí, en este momento tenemos 1.130 hectáreas de cultivos afectados. En ese sentido, nosotros hemos coordinado acciones con el MAC. El MAC tiene un programa de campo seguro en el que ha asistido a estos agricultores para el tema de la recuperación de sus cultivos en el caso de un evento natural. Bien, ¿hay coordinación entre Perú y Ecuador cuando hablamos de un fenómeno que tiene incidencia regional? Respecto a Perú, por ejemplo, Ecuador, ¿cómo está respondiendo al tema del fenómeno? Bueno, de hecho nosotros tenemos coordinaciones con Perú, con Colombia. Colombia también es un país de los afectados y estamos en constante monitoreo y coordinación con esas entidades. ¿Por qué? Porque ellos también tienen especialistas, oceanógrafos, meteorológicos, que nos advierten de ciertas cosas que nosotros podemos no ver o no analizar correctamente. En ese sentido, ellos tienen una evolución diferente del fenómeno. Nosotros en este momento nos encontramos en un niño de leve a moderado y en ese sentido nosotros estamos actuando conforme a nuestras competencias. ¿Hasta cuándo podría prolongarse este fenómeno? Bueno, los institutos técnicos científicos a los que nosotros debemos creerle, la ciudadanía debe creer en nuestros institutos técnicos científicos. Estamos esperando que el evento del Niño dure hasta finales de abril. Esperemos que no se prolongue más allá de eso. De hecho, un dato importante es que esta semana se esperan lluvias de alta intensidad. Tenemos vigente la alerta meteorológica del INAMI en la que nos indica que vamos a tener lluvias de alta intensidad en la provincia. Cierro preguntándole, sabemos que viene otro fenómeno, el fenómeno de la Niña, con características distintas. ¿Cómo se preparan para eso? Bueno, en este momento ya nos estamos preparando para eso, estamos analizando las predicciones. Obviamente en este momento son temas de predicciones porque obviamente el cambio climático ha afectado los modelos matemáticos que teníamos anteriormente establecidos y en ese sentido vamos a coordinar con los GAT correspondientes. En este momento nuestra atención principal está en las afectaciones por lluvia, pero también estamos considerando las otras amenazas que usted bien menciona. Gracias, ahí tienen la información bastante completa, un balance en lo que tiene que ver con la influencia del fenómeno del Niño respecto al Ecuador. 3 fallecidos, hay damnificados, pero sin embargo, para lo que se pronosticaba, la respuesta ha sido bastante buena por parte del Estado ecuatoriano. Les estaremos informando de esta y otras noticias más adelante cuando continuemos con más en vivo desde Ecuador. Te damos el paso, Andy, tú sigues. César García Vélez, gracias por este contacto y por todos los detalles provistos. Será hasta la siguiente oportunidad.